festejamos un día muy especial, es el Día de la Amistad. Y es tan importante para todo paraguayo porque fue la idea de un paraguayo que hoy se festeja internacionalmente el Día de la Amistad. Es el doctor Ramón Artemio Bracho. Esta mañana me sentí muy emocionada porque le escuché a él hablar. Es una persona que pensó estando él en Puerto Pinasco. Él estaba al norte, a 537 kilómetros de Asunción, en Puerto Pinasco, Chaco, y un grupo de obreros, el sindicato de obreros de la zona, le pidieron por favor si no podía disertar disertar por el Día del Árbol, que es el 19 de julio de 1958. Entonces él dijo, sí, con mucho gusto, y pensó después, vamos a festejar el Día del Árbol. ¿Por qué será que no festejamos también el Día de la Amistad, que tiene un sentimiento tan hermoso, tan noble? Deberíamos pensar en festejar también el Día de la Amistad. Con ese pensamiento y con ese entusiasmo se fue y habló con su esposa. Y ella, aún más entusiasmada, le dice, vamos a reunir a unos amigos, cenamos y vamos a ver qué se hace. Entonces le invitó a unos amigos, entre ellos lo que podemos citar es a don Horacio Maini, don Orlando Tromposo, capitán Carlos Rivas, don Kurt Singer y don Alfonso Rolón. Con estas personas él se reunió y llegaron a entusiasmarse tanto que dijeron, ¿por qué ya no festejamos? Eso era el 20 a la noche. Dijeron, ¿por qué ya no empezamos la semana del Día de la Amistad acá? Y hicieron eso del 21 al 27 de julio. Pasó un tiempo, se hicieron los festejos, pero de ahí no pasaba. Pero más tarde, el 7 de julio de 1964, recibe una carta del presidente de los Estados Unidos, el presidente Eisenhower en su momento, donde le felicitaba por pensar en crear el Día de la Amistad. Tan pronto se hizo eco el Ministerio de Educación que en 4 o 5 horas ya dispuso que el 30 de julio se celebre el Día de la Amistad y figura en el calendario del Ministerio de Educación. Pero esto no es todo, porque el doctor Artemio Bracho, esta propuesta llegó hasta las Naciones Unidas. Y en el 2011, entonces las Naciones Unidas hace figurar en el calendario de las Naciones Unidas que se festeje el Día Internacional de las Naciones, el Día Nacional de la Amistad, porque ellos decían, esto es posible para unir países, pueblos, culturas, personas y hacer como un puente entre estas comunidades y con un lema muy hermoso, por un mundo mejor y más humano. ¿Qué palabras tan significativas para todo ser humano, ¿verdad? Que pensar que la amistad, llegar a ser un mundo mejor por medio de ello. Y la Cruzada Mundial de la Amistad es una cruzada, es una organización civil internacional que tiene la campaña de hacer valorar lo que es la amistad y el Día de la Amistad, y que se celebre el 30 de julio.
en nuestro país, porque esta fecha es internacional, pero no todos los países festejan el mismo día. Por ejemplo, en Bolivia lo festejan, en dos oportunidades: el 23 de julio, el Día de la Amistad, y el 21 de septiembre, el Día de la Primavera y del Amor. En la Argentina y Brasil lo festejan el 20 de julio, en conmemoración de la llegada del hombre a la luna. Entonces, tenemos esto en casi todo el mundo, porque es un día internacional, lo festejan todos, pero en diferentes épocas, como le dije. Y cuando se empezó a festejar esto era visitar a los enfermos, visitar hospitales, visitar cárceles, personas necesitadas, visitar a un anciano. Entonces, en esa forma se conmemoraba. Hoy en día, aparte de esto, hacemos reuniones de amigos, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, desde la escuela, facultad, universidad, todos los grupos de personas festejan y hay intercambios de regalos y el amigo invisible que no puede faltar. Y también tenemos que recordar hoy a esta hermosa amistad con nuestra hermana República de China, Taiwán, que a más de una amistad sincera, profunda, tenemos una hermandad. Todos los paraguayos están muy agradecidos a este pueblo, y así que más que amigos, señor embajador, hágale saber a su pueblo que Paraguay lo quiere como a un hermano. Pero hay algo que me llegó profundamente hoy, que este mensaje: el paraguayo tiene la energía y el don de persona que Jesús quiere para el mundo. Si quieres sentir fe en Dios, en Jesús, debes tener un amigo paraguayo, el Papa Francisco. Es un día tan grande que hasta un papa hoy está festejando, está bendiciendo a todo el mundo por el Día de la Amistad, que tenemos que transcribirlo esto en paz y amor. Ahora quiero hacer una breve reseña de lo que va a ser la disertante, ya que ella es una chica, una mujer joven, una mujer paraguaya joven, pero con una vasta experiencia. Ana Barreto Balinotti nació en 1978 en Asunción, pero se malcrió y vivió en San Lorenzo, siguiendo la carrera de historia en la Universidad Nacional de Asunción. Se especializó en historia de mujeres que hicieron historia en el Paraguay. Esto fue publicado en el 2011. Aparte de eso, Voces de Mujeres en la Guerra contra la Triple Alianza. También bibliografías muy importantes de mujeres que han sobresalido, como Elisa Lynch, Escolástica Barrios de Gil y Silvia Cordel. Esta chica no para de trabajar porque ha contribuido con capítulos de libros sobre guerra y también sobre la construcción de la nación. Ella fue miembro del Comité Paraguayo, o sea, que es miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas de la Academia Paraguaya de Historia y también es miembro ella de la Fundación Carlos Colombino Laile. Fue directora del Museo de la Independencia, es docente y contribuye regularmente en artículos sobre historia y arte.
La disertante es una disertante de lujo que le escuché en varios eventos muy importantes y ella diserta a nivel nacional e internacional. Vamos a estar entonces con Ana Barreto, la historiadora Ana Barreto Balinotti. Gracias. Fueron palabras a cargo de la presidente de la Asociación de Taiwán ICDF Alumni de Paraguay, doctora Cristina Centurión, viuda de Invernici. A continuación, presentación de la historiadora Ana Montserrat Barreto de Balinotti, gesto de amistad en un tablero geopolítico, la condonación de deuda y la devolución de trofeos por Brasil y Argentina 1941-1954. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Exbecarios del programa, de diversos programas entre los gobiernos de Paraguay y Taiwán por esta invitación. Aunque muy insistentemente la presidenta me ha pedido hablar de las relaciones entre Paraguay y Taiwán, en realidad yo hice lo contrario y eso creo que se ve un poco raro de que pudiendo hablar de las relaciones entre estos dos países, yo le haya puesto una particular insistencia en hablar sobre más bien un tema regional y vinculado a la guerra contra la Triple Alianza, pero me gustaría explicar en un corto preámbulo en por qué la elección del tema. También insistí en que iba a hablar unos 30 minutos como máximo, y ayer que me pasé diciéndole a Robert Escurra que no me iba a pasar de esos minutos. Sin embargo, cuando hoy empecé a dibujar, a plantear exactamente lo que iba a ver, tuve que recortar un montón, porque con cada línea aparecía algo que decía, pero yo tengo que decir el antecedente de eso para que ellos entiendan. Entonces, bueno, quise poner por escrito, así que voy a leer para no irme y empezar a hablar de los detalles que son los que más me gustan cuando hablamos de historia. Gestos de amistad para un tablero político. La condonación de deudas y la restitución de los trofeos por parte de Brasil y Argentina al Paraguay entre 1941 y 1954. Es una peculiaridad que cuando surgen momentos de crisis política con cualquiera de los países vecinos, Brasil, Argentina e incluso Bolivia, uno de los canales de comprensión del presente está de alguna manera muy marcado por una visión siempre violenta del pasado, las disputas limítrofes y las guerras internacionales. Pero muy especialmente cuando surgen estos momentos de crisis, lo primero que salta es el momento de la guerra contra la Triple Alianza. Aunque la posición obviamente no solo se ciñe a crispaciones o roces políticos, sino incluso a manifestaciones culturales. Por ejemplo, cuando se habla sobre el nombre y la nacionalidad de la chipaguazú o choclotorta, últimamente el carrulín, el tereré y hasta el mate. Ello manifiesta, tal como la señalan las historiadoras Liliana Bresso y Victoria Barata, que esas posiciones han sido abonadas por cada uno de los países por una particular visión de la historia, una que tiende a construir en cada caso su propia nación. Abro comillas, porque la historia de todo país no es solo elemento básico de su identidad nacional, de su imagen de cara a sí mismo, de su autoimagen, sino que también es seña de identidad de cara al exterior. No porque un país sea solo su historia, sino porque solo su historia revela y llena de sentido muchas de sus peculiaridades.
En este particular momento presente que nos tienen a cada uno de nosotros encerrados en nuestras fronteras, encerrados en nuestras ciudades y en algunos casos encerrados incluso en nuestros hogares, hago propicia la insistencia de darle una mirada al pasado coyunturalmente. Los 150 años de la finalización de la guerra, desde 1870, pero también detallada y particularmente la celebración de hoy en el Paraguay, que es en torno al Día de la Amistad. Es decir, a los llamados, entre comillas, gestos de amistad, cuando estos han sido dados entre países y que de alguna manera esconden o escondieron, y que la historia lo hace fascinantemente, buscar el interesante juego político y equilibrio regional. Para empezar este momento histórico, a mí me gustaría mucho hablar primeramente de la visita de Getúlio Vargas al Paraguay, porque en estos días, Getúlio Vargas arribó al Paraguay un 31 de julio y se quedó, originalmente tenían que ser 3 días, se quedó un cuarto día, y a partir de la visita de Getúlio Vargas hay una relación. Obviamente la historia la analiza, la vuelve a mirar en muchos años posteriores, pero hay un juego muy interesante político y económico que se da a partir de esta visita. Entre fines de julio y los primeros días de agosto de 1941, se materializó un acontecimiento extraordinario para las relaciones políticas entre Paraguay y Brasil. Por primera vez, un presidente brasileño hacía una visita oficial. Para acercarnos al marco de la visita, es necesario situar a quien gobernaba el Paraguay en ese momento, el general Morínigo. Había accedido Morínigo al poder luego de la trágica muerte de Estigarribia en 1940. Era nacionalista, simpatizante de los países del eje nazifascista, y para este caso señalaremos que tenía una profunda antipatía hacia la era liberal. Ello es muy importante delimitar porque durante la era liberal en el Paraguay, 1904-1940, podríamos hablar menos el momento de la Revolución Febrerista, que es 36-37. La política, la economía y hasta los signos culturales estuvieron muy fuertemente marcados por el peso y poder que la Argentina tenía sobre el país. Si tomamos acciones de amistad, señalaremos también que luego de la muerte de Estigarribia, el gobierno de Getúlio Vargas, buscando unir estrechamente su relación con Paraguay, donó al país 3 aviones militares de fabricación brasileña. La respuesta posterior de Morínigo fue la de abrir estas fronteras del Paraguay, orientando una mirada hacia Río de Janeiro y nombrando para ello o subiendo la categoría diplomática a embajada. Según Francisco Oratiotto, historiador brasileño que ha estudiado muy de cerca los vínculos diplomáticos entre Brasil y Paraguay, la simpatía entre ambos gobiernos, Morínigo, Vargas, era mutua. El historiador señala que además ambos tenían el perfil de un totalitarismo de tintes absolutamente fascistas. En tanto, las relaciones con Estados Unidos, en plena Segunda Guerra Mundial para el Paraguay, se empezó a volver tensa cuando el gobierno decidió nacionalizar la concesión de administración del puerto de Asunción y posteriormente declaró a su embajador, al norteamericano, como una persona no grata. Esto fue al principio y después
durante el gobierno de Morínigo, la relación con Estados Unidos se volvió un poco más cordial, aunque ello, especialmente después de la visita de Morínigo a Estados Unidos, aunque ello no necesariamente respondía a fundamentos democráticos, sobre todo por parte del gobierno de Morínigo. El general Morínigo no cortó relaciones ni con Estados Unidos ni con Argentina. En realidad, como señala el historiador paraguayo Carlos Gómez Florentín, el gobierno se dedicó a fortalecerse internamente. Morínigo empezó a perseguir y exiliar opositores, tanto civiles, políticos, y por supuesto hizo una gran purga dentro de las Fuerzas Armadas. A la llegada del presidente Vargas al Paraguay, le antecedieron reuniones diplomáticas en Río de Janeiro, donde se firmaron convenios de cooperación. Uno de ellos fue sumamente importante: convertir uno de los puertos, que al principio fue el puerto de Santos, en un puerto franco para Paraguay. El extraordinario viaje, como señalaba, empezó con la llegada de Getúlio Vargas a Concepción. ¿Por qué llegó a Concepción primero que a Asunción? Porque ello respondía al deseo del gobierno de Morínigo a no depender de las aguas del río y por ende del puerto de Buenos Aires solamente para la comercialización. La mirada estaba puesta en una línea férrea que pudiera unir Concepción, la región de Pedro Juan Caballero y posteriormente Campo Grande. El arribo que hizo Getúlio Vargas a Asunción lo hizo a través de las aguas del río Paraguay a bordo de un monitor brasileño. Cuando Getúlio Vargas llegó al Paraguay, había una algarabía en Asunción. La gente se agolpaba a las calles, se hicieron muchos actos, no solamente oficiales, sino incluso algunos actos fuera de agenda. Getúlio Vargas recibió gente en la Embajada del Brasil, visitó escuelas, recibió conjuntos musicales, incluso aceptó, completamente fuera de agenda, quedarse un día más para disfrutar, entre comillas, en la capital del Paraguay. Durante su visita se formalizaron todos estos acuerdos que habían sido negociados con anterioridad en Río de Janeiro. Y antes que concluyera el 41, concretamente en noviembre, se inauguró en Asunción una agencia del Banco do Brasil. Era la agencia de Asunción la primera agencia internacional que abría el banco brasileño fuera de los límites del país. Unos años después, el Paraguay recibiría vía bancaria uno de los grandes créditos que se recibieron durante el gobierno de Morínigo, por una suma equivalente a unos 5 millones de dólares, para financiar un plan de obras públicas y de fomento a la industria agropecuaria. Este crédito además tenía una particularidad, tenía una tasa, como lo señala Liliana Bresso, muy, muy baja. No puedo pasar las líneas al siguiente párrafo, porque la historia además hace eso, sin señalar que gran parte de este dinero infelizmente no fue ejecutado, y años después no se podían dar explicaciones de en qué se habían invertido. Después de la visita, después de que Vargas haya estado en el Paraguay, las relaciones entre Paraguay y Brasil se fortalecieron de una manera enorme. 2 años después, 3 años después, para 1944, el Brasil había contribuido decisivamente con la formación de militares, sobre todo la caballería, con una misión particular militar. También envió una misión cultural que ha sido formadora de la élite artística en el Paraguay. Esta misión conformó la primera escuela de humanidades, que luego se transformó en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción. En 1943,
el presidente Morínigo devolvió el gesto de venida del presidente Vargas y aceptó hacer una visita oficial al Brasil. En realidad, cuando pensamos, sí, por qué esta visita no fue inmediata, hay que recordar que el año 42 fue un año político interno extremadamente importante en el Paraguay, sobre todo cuando uno intenta entender la guerra civil del 47, porque a partir del año 42, todos los partidos políticos, menos el partido gobierno, que era el Partido Colorado, estuvieron proscriptos por ley. Así que todos los políticos, sean liberales, febreristas, o muchos de ellos comunistas, el Partido Comunista era la tercera fuerza política del Paraguay, en realidad fueron exiliados. Para 1943, después de la visita al presidente Morínigo al Brasil, el gobierno de Vargas tomó la decisión de declarar inexistente la deuda de guerra, pero para ello habría que entender el movimiento de cintura política que hizo Argentina. Un paso dado por Argentina. Argentina estaba desde Buenos Aires como alguien que mira lo que está sucediendo en su escenario aparentemente sin poder moverse. El Paraguay, su viejo socio, se mostraba cada vez menos interés y tenía una nueva y marcada mirada hacia otro nuevo socio, el Brasil. El Congreso argentino, siguiendo unas direcciones del Ejecutivo, en una histórica sesión en agosto de 1942, resolvió dar por extinta la deuda contraída por Paraguay después de la guerra contra la Triple Alianza. En el aniversario de los 405 años de la fundación de Asunción, el ministro argentino de Guerra, general Juan Tonazzi, arribó a la capital paraguaya con un posicionamiento que podríamos señalar como sensible, no solo para los ojos de la sociedad paraguaya, sino que además era sensible en tanto las nuevas relaciones políticas regionales, sobre todo las del Cono Sur. Como segundo movimiento político, ambos gobiernos, paraguayos y argentinos, elevaron de categoría sus misiones diplomáticas, convirtiéndose en cada caso en embajadas. Paraguay elevó su categoría de ministro de Negocios que tenía en Buenos Aires a embajada, y lo mismo hizo Argentina, aunque hay que recordar que el primero de estos movimientos el Paraguay hizo con el Brasil y no con su socio, que además durante la guerra del Chaco había sido incondicional como era Argentina. El movimiento del Congreso argentino es sumamente interesante porque en realidad fue rápido. El gobierno argentino decidió saldar la deuda que el Paraguay adquirió durante la guerra, y eso no se llevó a un debate, no fue algo debatido profundamente con los partidos o algo debatido con el gobierno, sino que fue una maniobra muy rápida. Y esa maniobra rápida, en las explicaciones y los informes entre embajadas, especialmente entre la Cancillería Argentina y su embajador en Río de Janeiro, donde el embajador alertaba a la Cancillería de que Paraguay estaba estrechando cada vez más relaciones con el Brasil y que en la visita de Morínigo, Getúlio Vargas iba a darle un regalo y iba a ser una de las espadas del Mariscal López. Recordemos de que cuando termina la guerra contra la Triple Alianza y Elisa Lynch tiene que salir del Paraguay, ella termina la guerra, ella es llevada por los brasileños hasta Concepción, se embarca en Concepción, llega a Asunción, ella no puede bajar en Asunción, es literalmente expulsada. Entonces, antes de llegar a Londres, que era su destino final, ella baja en dos lugares. Uno es en Buenos Aires,
y el otro fue en Río de Janeiro. En Río de Janeiro ella intentó, según en consejos del ministro Paraños, entrevistarse con el emperador don Pedro II para conseguir esta entrevista, y esta entrevista lo que buscaba era que el Brasil la apoye en tanto reconocimiento de tierras que en ese momento estaba reclamando Argentina como suyas. Cuando hablamos de tierras que Argentina estaba reclamando, nos referimos a las tierras comprendidas en lo que hoy entendemos que es la provincia de Formosa. Elisa Lynch decide, como prueba de amistad y de relacionamiento con el emperador brasileño, ella decide enviar dos obsequios. Uno de ellos fue una espada que tenía Francisco Solano López. En realidad no una espada en términos de armas propiamente, sino que era una espada que había sido labrada en oro y que había sido obsequio de la sociedad paraguaya durante la guerra. Y también envió el libro de oro que, bueno, Brasil terminó restituyendo durante el marco del acuerdo, y esto es otra cuestión interesante, que cada vez que Paraguay firmó acuerdos extremadamente sensibles, o momentos extremadamente sensibles políticos y económicos regionales, ambos países, tanto Argentina como Brasil, ofrecieron como intercambio objetos relacionados con la guerra contra la Triple Alianza. Bueno, entonces el embajador argentino alertaba a la Cancillería de que Morínigo iba a recibir obsequios con relación a la guerra contra la Triple Alianza. En realidad lo que sucede es que Getúlio Vargas también comunica la condonación de la deuda, pero lo hace recién en el 43, luego de su venida en el 41, y lo resaltante de esto es que la venida de Getúlio Vargas propicia el movimiento argentino para que Argentina busque un acercamiento más sensible con el gobierno de Morínigo. Morínigo se consideraba sumamente nacionalista, entonces el gobierno argentino buscó algunos elementos históricos para tratar de fortalecer de nuevo un vínculo que en realidad estaba, si no estaba perdido, podríamos decir que estaba caminando en una cuerda bastante floja con relación a cómo habían sido las relaciones entre Paraguay y Argentina por lo menos 20 años antes. La relación con Argentina, sin embargo, no prosperaron mucho con Morínigo, porque desde el año 42, aunque Argentina hizo este movimiento durante el año 42, concretamente en agosto, durante los 405 años de la fundación de Asunción, Argentina trajo en nombre y a partir de su ministro de guerra, trajo la noticia y la documentación sobre la condonación de deudas. El año 42, como les decía antes, fue un año político sumamente complicado. A partir del exilio de miles de políticos paraguayos, muchísimos de ellos encontraron refugio en Argentina. Entonces, las relaciones con Argentina en ese sentido eran tirantes porque Morínigo acusaba a Argentina de que Argentina no solamente los nucleaba, sino que Argentina también se volvía como una proveedora constante de armas que buscaban derrocar a Morínigo. Cuando se sucedió la primavera del 46, muchos de estos, Morínigo permitió el retorno de muchos de los exiliados, y todo ese caldo político cansado de violaciones, de persecuciones, de hostigamientos que había hecho el gobierno de Morínigo, propició uno de los hechos más duros, no solamente políticos, porque en realidad en tiempo es muy corto, pero que ha provocado y que quizás sea el lugar donde encontrar muchas de las características políticas que sobrevivieron al Paraguay después, y es la Guerra Civil de 1947. Entonces las relaciones con Argentina después de la condonación de deudas quedaron no tensas, pero en realidad no avanzaban. Paraguay, Morínigo estaba muy
tenía el gobierno muy estrecho con el Brasil, había muchos planes, muchos de los planes políticos que Morínigo quiso llevar a cabo, sabemos que no se pudieron realizar por una cuestión de constante inestabilidad política o de constante estado de sitio. Y a partir de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, 43, 45, finalmente cuando Morínigo visita, después de visitar Estados Unidos, el gobierno de Morínigo termina declarándole la guerra al eje nazi, y bueno, y las relaciones con Estados Unidos se estrechan al igual que el Brasil. Pero este panorama con Argentina y este movimiento de cintura que hace Argentina como para recuperarle al Paraguay, cambia cuando sube al gobierno Juan Domingo Perón. Una de las cosas que Perón hace casi inmediatamente es planificar una visita oficial al Paraguay, que también es interesante señalar porque después de la visita de Getúlio Vargas, en realidad no se habían concretado visitas del presidente argentino, pero Domingo Perón lo hace durante la presidencia de Federico Chávez en 1953. También la avenida de Morínigo la avenida de Perón se sucede en un momento de mucha algarabía social, la gente está entusiasmada, acompañó la avenida. La posición de Perón era interesante, como dicen Breso y Barata, vuelvo a abrir comillas, la presencia de Perón en Asunción en 1953 mostró una repercusión popular que lo impresionó vivamente, persuadiéndolo que el impulso de la opinión pública paraguaya y la difícil situación económica por la que atravesaba el país podían permitir una confraternidad de múltiples alcances para su política internacional. Esta era la impresión que el gobierno de Perón tenía. Entonces, bueno, desde que Perón regresa a Argentina, Argentina empieza a pensar un siguiente paso, y su siguiente paso tiene otra vez una característica sensible que ronda la guerra contra la Triple Alianza, y es hacer la devolución del grueso de los trofeos, de guerra. Así que, bueno, regresaron al Paraguay banderas, armas. Hace poco hablé de los tacos de impresión de los periódicos paraguayos de trinchera. Pero estos deben entenderse como parte, ciertamente, de un movimiento nacionalista, antiimperialista, popular del gobierno de Perón. Pero no podemos desvincularlo de la posición de recuperación de confianza económica y política del Paraguay. Como les decía, estos debates se fueron dando a través de la prensa, incluso el diario mitrista de La Nación no pudo mantenerse en silencio de lo que significaba la devolución de los trofeos. Había todo un sentimiento popular también argentino. Yo creo que una cosa siempre es las intencionalidades de los gobiernos y otra cosa siempre es lo que esa intencionalidad genera en las personas. Había un acuerdo en realidad en Buenos Aires por la devolución de los trofeos, todo eso no se podía seguir quedando en Argentina, había un acuerdo con que eso debía regresar, pero sin embargo Perón no lo restituyó en el 54, recordemos que Stroessner asumió el gobierno con un golpe de Estado, así que Perón decidió esperar el momento de la asunción del general Stroessner y hacer efectiva ahí la entrega de los trofeos. La fecha elegida fue agosto, fue en torno al Día de la Virgen, a la fecha de la fundación de la capital del Paraguay y la fecha usada comúnmente para asunción presidencial. Existe toda una
Y es el estudio el estudio que ha hecho la historiadora argentina Liliana Bresso, que es sumamente interesante. Ella dice, y me gustaría mucho citarla, la teatralidad del gesto del gobierno argentino para la devolución de estos trofeos. También había una reivindicación constante del pasado histórico que Argentina y Paraguay supuestamente compartieron siempre. Había una iniciativa peronista de integración regional. Pero Liliana señala que en realidad eso no pasó de los discursos. La algarabía y los discursos oficiales contribuyeron débilmente a la superación de imágenes contrapuestas entre las sociedades, cuyos vínculos se vieron fogueados por desacuerdos políticos. En efecto, con la asunción al poder del general Stroessner, las expectativas por acordar una unión económica por parte argentina decrecieron porque en realidad Stroessner demostró no compartir el pensamiento de una forzosa dependencia de Argentina y continuar en cambio una mirada mucho más en sentido de sociedad y de amistad con el Brasil. Muchísimas gracias. Como palabra final quiero reiterar de nuevo a la Asociación de Becarios de los programas entre Paraguay y Taiwán, reiterarles el agradecimiento por permitirme la libertad de poder hablar de algún tema donde dentro de una coyuntura política podamos insertar la tarea, la ayuda, la perspectiva que brinda la historia. Y creo que en ese sentido, y termino diciendo de que la historia no hace otra cosa de que cuando mira al pasado, fortalece decididamente las relaciones entre los países en el presente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fueron las palabras de Ana Barreto Balinotti con su presentación Gesto de amistad en un tablero geopolítico, la condonación de deuda y devolución de trofeos por Brasil y Argentina 1941-1954. Luego estamos habilitando el espacio de preguntas a través del Facebook Live. Estamos verificando, Ana, vamos a mirar. Hasta el momento son congratulaciones y felicitaciones por el Día de la Amistad para la mayoría. Katia Fogel, es un placer tener a Ana Barreto, gran historiadora, con nosotros en este día. Un lujo para poder profundizar en nuestra historia. Gracias, Ana. Vamos a ver Facebook Live cómo está. Jorge Francisco Ramírez Gómez, si mal no recuerdo, también el Brasil contribuyó en la construcción de la ruta Concepción Pedro Juan Caballero en los años 60. Totalmente congratulaciones también. Hasta el momento no tenemos, señora, pregunta alguna, algún comentario en relación a las felicitaciones de las asociaciones amigas, justamente, que son la Asociación de Padres y Madres Ex Becarios de Taiwán, la Asociación de Egresados de Funjincam, la Asociación Unidos por Taiwán, la Asociación Paraguaya de Ex Becarios de Taiwán, la Asociación de Ex Becarios de ICLPST, Asociación de Ex Becarios de Posgrado de TANCAM, la Asociación de Cooperación Económica Taiwán-Paraguay, el Centro de Planificación Estratégica CEPE y la Asociación Médica Taiwanesa en Paraguay. Entonces, pasamos al siguiente punto. Pedimos a la panelista, ¿verdad?, una sonrisa, y a los directivos de la asociación ICF Alumni del Paraguay puedan encender su cámara para poder tener una foto grupal. Vamos a ver.
ratito. ¿Alguien más? Y aparezco yo, ¿verdad? Flora. ¿Estamos todos? Dale. Una sonrisa. 1, 2, 3. Dale, muchísimas gracias. Acá viene, está Angie. ¿Vos saliste en la foto, Angie? Muchas gracias. Damos algunas palabras de cierre, Katia Fogel, nuestra flamante vicepresidenta. Muchísimas gracias, Robert. Simplemente agradecerle a nuestra flamante historiadora Ana Barreto, que compartió con nosotros estas lecciones de historia muy poco conocidas para nosotros y que bueno, que hablan de una amistad entre los países, ¿verdad? Más allá de las guerras y bueno, y señalando también de alguna forma un día muy especial para nosotros, Ana, y a todos los compañeros de la ICF, alumni de Taiwán, ¿verdad? Este relacionamiento que tenemos con nuestro querido Taiwán, nuestro querido país, amigo, que en todos los momentos, en los momentos más difíciles, siempre nos está acompañando y está al lado nuestro. Entonces, destacar que en un día como hoy, ¿verdad? Nosotros estamos de alguna forma queriendo destacar esa amistad que hay entre nuestros dos países a través de la historia también que nosotros hemos vivido. Simplemente agradecer a todos los integrantes de nuestra noble asociación que siempre nos están acompañando en todas las actividades que estamos desarrollando. Y Ana, espero que siempre puedas volver cuando te invitamos. Es un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias, doctora Inverniz. Muchas gracias. Fueron las palabras de Katia Fogel, nuestra flamante vicepresidenta. Está en sala Flora Esperalti y son miembros titulares de la asociación. También la compañera Jiménez, ¿verdad? ¿Algunas palabras que puedan dar, por favor? Gracias, Robert. No sé si se me escucha. Sí. Bueno, reiterar un poco el agradecimiento que ya mencionó la compañera Katia Fogel. Realmente excelente exposición, mucho aprendizaje de la historia. Muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento a la señora Ana Barreto y hacer extensiva las felicitaciones por el Día de la Amistad a todos los amigos aquí presentes, a los que nos siguen en el Facebook, a todos los simpatizantes de la República de China, Taiwán, nuestro gran amigo y aliado que ha sabido demostrar esa amistad en estos momentos difíciles que estamos pasando. Y es ahí donde se demuestra realmente el valor de la amistad. Asimismo, así como la historia nos demuestra y como vimos como escuchamos en la exposición de Ana, nuestros vecinos también, así que podemos decir que somos vecinos y amigos, ¿cierto? Así que bueno, realmente agradecer este espacio y muchas felicidades para todos. Muchas gracias, nuestra miembro titular Liliana Jiménez. Flora, ¿algunas palabras? Flora, tu audio. ¿Estás teniendo problemas de audio, Flora? Tienes que habilitar tu micrófono, Flora. Bueno, es
una joya tener una historiadora como Ana Barreto en nuestro país, ¿verdad? Un verdadero libro abierto, ¿verdad? De nuestra historia, y realmente tenerla así en nuestra institución, ¿verdad? Es una verdadera joya. Y por favor, Ana Barreto, otra vez queremos tenerla en nuestra asociación una vez más como disertante. Y muchas felicidades a todos los miembros de nuestra asociación, y a nuestra presidenta por tener esta iniciativa. Una vez más, ella fue la que gestionó todo esto. Muchas felicidades, querida presidenta. Y a todos Gracias. a todos los que colaboraron para que se realice esta innovadora gestión, ¿verdad? Muchísimas gracias. Nuestra miembro titular, Flora Esperalti. Bueno, esto damos por culminado. ¿Algunas palabras? Robert, antes de terminar, Sí. antes de dar por terminado, yo quiero agradecer una vez más a Ana porque siempre tuvo buena predisposición para con nosotros y en esta oportunidad se nos dio y queremos tenerla siempre. Ella es una gran amiga, es una gran persona y de esta manera felicitarles a todas las asociaciones amigas, a todo el pueblo paraguayo. Muchas felicidades, especialmente a nuestra comisión directiva de Taiwán, SDF, Alumni de Paraguay. Gracias, Ana, y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los ex becarios, ciudadanía en general. Yo personalmente quisiera agradecer a Ángela Jara, ella es nuestra tesorera, es nuestro soporte informático en esta transmisión también. En este momento ella está custodiando la transmisión y justamente agradecer a todos y felicitarle en este Día Internacional de la Amistad. Entonces damos por terminado, damos el cierre del webinar Día Internacional de la Amistad. Muchísimas gracias.